This is Salvador Ballesteros, 40 years old, a bracero. At home in northern Mexico, he earns about $200 a year farming 2 acres of cotton owned by someone else. $200 to support a wife and 6 children. Even in Mexico, this is not much. It is Salvador's dream for himself and for his children to own a piece of land. To buy land, he must earn more money doing the only thing he knows how to do, farming. And the only way he can do this is to work in the United States as a bracero. It began in 1942, just as preparations for war were gearing up and a manpower shortage was declared. A bunch of administrative agencies came together, met independently, and hammered out some agreements with Mexican officials. The workers not involved to bring workers because of the war effort. Well, we never got rid of the program until 1964. The war ended and they continued bringing in as many as 500,000. Depressed the wages, kept the unions out. And what I'm saying is that this is what they do, and they're very good at it. There may have been a shortage during World War II because you can understand logically that there might be. There are also strikes going on and unions being formed and other reasons why growers might want to have a bracero workforce. En California hubo una lucha de trabajadores agrícolas. Esa fue una lucha que no surgió en los 60s. Una lucha histórica que venía desde los 30s, desde los 20s. Toda una lucha que venía acumulándose. En la etapa más difícil de esa lucha fue el programa Bracero, porque entonces no prosperaban las huelgas, no había forma de sindicalización. They've been able to maintain what they call a surplus labor pool, more workers than jobs. That's been the history of agribusiness in the United States. And it became perfectly clear that what was really wanted was a very cheap, very predictable, and very captive workforce. And these were qualities that the Bracero program supplied. There was a shortage of that type of workforce. At its peak, which was about 1957, nearly 500,000 men were contracted in a single year. And during the entire course of the program, at least 5 million men were involved. It was a massive population movement, which, in my opinion, never received the attention that it merited. It was one of the largest population movements in the world at that time. La gente que estaba ya legal aquí en los Estados Unidos, los tenían separados de uno. No vivían juntos. Y uno sí, toda la raza junta. Pero esas personas ya les tenían su casa o qué sé yo, aparte. En el trabajo sí andábamos todos juntos, pero en las tardes que salía uno de eso, ellos ya se iban a su casa. No estaban revueltos con uno de bracero. Pues casi la mayoría de las personas eran mayordomos. Un mayordomo se llevaba que 20 o 30, porque había campos que habíamos hasta 500 o 1000 personas. Como ese de Arizona, nomás en el puro riego, nada más regando, habíamos 180 regadores. Habíamos miles de gentes allí. Había 2 turnos, empezaba uno a las 5 de la mañana y salía a las 5 de la tarde ese grupo y entraba otro de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, toda la noche. Y a mí me tocó casi todo el tiempo de noche. Pues era duro, trabajar 12 horas puro de noche, estaba difícil. One of the key issues in long-term Mexican-U.S. relations is to understand the enduring nature of that relationship, where you have a concentration of power that we could call worldwide on one side, and on the other side, a constituency that can usually be located as, quote, part of the third world, unquote. Farming is America's biggest industry. All such farm jobs which are tough, dirty, or unpleasant are generally referred to as stoop labor. It isn't easy to find men willing to take on such undesirable kinds of work. Understandably, then, the American farm labor supply falls short and is supplemented by Mexican citizens, braceros. In Spanish, braceros means a man who works with arms and hands.
But in American lingo, they are called lifesavers. In the summer of 1956, I was finishing up work toward a master's degree in public health at the University of California here in Berkeley. I had never heard of the Bracero program, so I entered into it as though it were a strictly academic exercise. The idea was that I would have interviewers at the reception center in El Centro, California, through which all of the Braceros entering the western states had to pass. I met a man named Ernesto Galarza, who was a PhD in economics, but also was a social activist. In fact, he was the national secretary of the Agricultural Workers Union at that time, long before anybody had heard of Cesar Chavez. And Ernesto Galarza and I became, I think you could say, friends, and he influenced my thinking considerably in the economic aspects of this program. And in these intervening 16 or 17 years, the employment of Mexican nationals has become a prime characteristic of our agricultural labor force. Last year, in some crops, over 95% of the work was done by Mexican nationals. And the overall situation in California is reflected in this figure. When word came down that there was this program in which they might be able to earn 2, 3, 4, 10 times as much as they ever had before in their lives, enough to support their families, maybe enough to buy a little more land and some farm animals and equipment, who knows what. And men were greatly attracted by this possibility. Desde 1942 hasta 1964, mucha gente de nuestras comunidades, muchos campesinos tuvieron que irse de braceros a los Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿por qué fue? Porque vivíamos en un rancho muy pobre. No había en dónde comprar ni con qué comprar. Todo el tiempo fue un dolor hasta que no mandaba dinero para poder comer. Mandaba 2 veces nada más y ya se iba él porque pues no teníamos. They had to get on a list to begin the whole process. La primera vez que vine yo de bracero, hubo lista de la presidencia municipal. Iba uno a la presidencia, nos llamaban y ahí nos ponían una lista. And to get on the list, they had to pay somebody a little gratuity, or mordida, as they say. Les cobraban por darles el contrato. En este tiempo cobraban $1,000 para darles al que le daban esa oportunidad y era todo. Era mucho dinero. Para mí se me hacía mucho. Ellos creían que venían a recoger el dinero con la escoba. Sí, y les salió sello. The next step in the process was to get to what they called a migratory station, of which there were several in the interior of Mexico. Muchos venían en tren, como el tren era más barato, y había un tren que le decían el burro. El que cobraba más barato. Y el gallinero le decían porque traían puercos, gallinas, traían todo ahí. Y ahí de mi pueblo de Isabel, 60, y veníamos como 200 o 300. Muchas mujeres no querían que se fueran. Unos se iban y pidiéndole a Dios diario porque si no vuelven, ¿dónde van a quedar? ¿Quién los va a ver? ¿Qué vamos a saber qué les pasó? ¿O a dónde están? Diario nos miraba en la iglesia, a mí, a mi madre, a todos pidiéndole a Dios que Él regresara, como dice la canción. The effect upon families in Mexico was devastating. At the peak of the program in the mid and late 1950s, about 500,000 men were coming to this country every year. Most of them were married with families. Cuando yo todavía no salía, había veces que salían 100 jóvenes y casados, tocaban las golondrinas y todo, pues sí, la mayoría de la gente se quedaba llorando, se quedaba el pueblo muy solo. Nos sentíamos muy tristes y solas porque nos quedábamos con 5 o 6 de familia. Y pues así nos la pasamos la mayoría de gente aquí en Empalme, quedamos solas porque mis maridos se nos fueron, ¿no? Y seguimos trabajando nosotros, yo con mis hijos
Y a trabajar con ellos, a educarlos, mandarlos a la escuela, sola. Era muy duro para nosotros. Yo estaba muy joven todavía, porque no tenía más que 24 años, yo tenía 4 niños. Those who came to California all had to pass through one little crossroads called Empalme. When they got there, their problems multiplied. O de mi pueblo, nos veníamos en autobús con el puro pasaje y unos cuantos centavos para comer ahí en Empalme. En Empalme yo fui jefe de la oficina de trabajadores emigrantes. Ahí hubo años que nosotros documentamos 120,000 aspirantes a braceros. Y el año que menos documentamos alrededor de 90,000. Había gente en ese tiempo que estaban hasta 2, 3 meses ahí sin trabajo y pidiendo por allí para comer a los demás que llegaban. Era bien duro. Y luego hasta para dormir había que pagar $1 ahí en la noche a lugares que había un corral ahí para dormir y eso. Pero mucha gente sufría mucho, no tenían ni para comer siquiera. ¿En qué trabajaban ahí? Y a la esperanza a ver si los llamaban para enlistarlos para venir para acá. No fue fácil, ese programa, mucha gente sufrió muchísimo. Venía uno con las esperanzas de que si llegaba en Empalme uno, a los 2, 3 días iba a pasar uno. Pero como yo siempre duraba hasta 2 semanas ahí y con 60 pesos pues no se iban. Yo miraba a mucha gente ahí que ya tenía tiempo. Todos rompidos, todos mugrosos, pidiendo que comer. Era triste. Muchos que decían que si les daban a uno un 5, un 10, para ir a comprar una tortilla en que sea, o poderse regresar, se miraban muchas cosas muy mal. Muchos pobres pues ya andaban apenas y por allí buscaban, pedían algo, $1, $2 para comer. Me tocó ver gente comer cáscaras de plátano, de sandía y bueno, hasta periódicos, mire yo que comían y no, era duro eso, ahí fue serio la cosa. Yo en Empalme 3 días me aventé sin comer nada, pura agua. Y de allí nos fuimos a Guaymas a cargar vacas de algodón y nos pagaban cualquier cosa y me compré una sardina y me la comí toda. No, pues me sentí tan malo que ya me andaba. Era muy duro la vida, muy trabajoso. Llegamos a tener allí en Empalme 15,000 trabajadores y no teníamos pedido más que por 2,000. De hecho, nos estaban sobrando 13,000 que los teníamos amparados. Era por su cuenta que tenía que estar ahí esperando. Ahí no podía en ese aspecto intervenir el gobierno federal en nada. Ellos tenían que sostenerse allí por sus propios medios para esperar a que les fueran llamados, ¿sí?, para enlistarlos para que se fueran. Lo llamaban a uno por micrófono, entonces ya se arrimaba uno. Corre uno, lleva uno sus documentos, su cartilla, entra uno corriendo porque a uno le da gusto que ya le hablaron. Pero primero había examen médico, chequearle uno el corazón, la presión, mirar las manos a ver si tenía manos de trabajador. Porque si no les miraban callos a uno o las manos maltratadas, no lo pasaban. Lo semblanteaban a uno para ver qué reacciones tenía uno cuando lo miraban. No terminaba lo que le estoy diciendo yo. Después de esos, luego, levanta la mano izquierda, pero rápido para arriba. La derecha, arriba. Para un lado, para otro, ahora. Las piernas, tienes que 6, 7, 8, 9, 10 veces diariamente que te pegue el talón acá. A ver si no vas fallo de las piernas, así. Y afortunadamente hubo muchos jóvenes que se fueron, muy jóvenes, de 17, 16 años se fueron, porque eran gente joven, gente de campo que sí se los llevaban porque reunían las cualidades que querían ellos, ¿no? Tenían callos en las manos, era gente muy trabajadora, fuerte, y eso sí se las llevaban. If they passed all of those, they were put onto a boxcar, characteristically. That was the means of transportation from there to the border of the United States.
echaron en los trenes donde cargaron las vacas y estaban mojadas todas las tablas abajo del piso. Todas mojadas, las mojaron con mangueras, como que las lavaron, como que traían ahí ganado y luego las lavaron y así mojados no nos podíamos sentar, no habíamos sentarnos, íbamos parados todos así, alrededor del carro, del vagón del tren, así parados, así. Cuando ya agarramos los furgones hay que comprar los periódicos y en un periódico va para abajo, en la puerta salir y hacer las aguas, asomarse uno en la puerta y hacer las aguas y todo, pero la necesidad sí, vámonos, en periódicos hasta que llegábamos aquí. Toda la noche llegamos a Mexicali como a las 11 de la mañana, todos ya casi nos caíamos del sueño, no podíamos dormir. From Empalme, they were brought in on a train. People would get off of the train naturally, board a bus. And there was an opening back here where the bus would park and the people would come across. So when they got over here, they were in very dire conditions health-wise. Llegamos nosotros Ciudad Juárez, ya nos bajaron, llegamos al puente, nos formaban. Allí estaba solo el salón y allí nos metieron a todos. Ahí nos desnudaron, ahí nos afocaron las máquinas para fumigarnos con polvo de avión, con insecticida. A todos, sin saber si nos quedábamos ciegos o no. En la cabeza, cantidad de polvo. Hasta me mareé yo, me acuerdo de cada vez que me echaban esas cosas. Y por estar fuerte, toda la ropa estaba hasta caliente cuando la ponía uno. There was about 7 of us that were hired out of high school, so I had to have been 16, 17. Sounds horrible, but they had to be fumigated. At the border, individuality disappears in a cloud of DDT dust. Yeah, I did that for 3 days, and then I said, no, I can't do this anymore because it was degrading to the people. And then, there were some that had all their clothing and et cetera very neatly stacked, and you had to ruffle through it and spray it, and that was a bad deal. For perhaps the first time in his life, he gets a thorough physical examination, partly for his protection and partly to make sure his American employer will get his money's worth. It was very degrading. You have to remember that this is a captive group. You're going to do what you do with them, and they have no say-so. Había médicos que estos 2 dedos nos los metían en los testículos. No crea que con modo, no, así. Que había muchas gentes que se desmayaban. En piquete, así, nada más. They had blood drawn. They were given an X-ray. They were giving a very cursory examination of the tonsils and the teeth. Teníamos que estar como si fuéramos caballos para la venta. Porque tuvieron sanitos. Si estaba mal, lo regresaban para atrás. Sí. Yo nunca había pasado por eso. Yo estaba muy asustado, con mucha pena, ¿verdad? Que me daba a mí. Porque a mí nunca me había pasado eso allá. Ni con doctor lo habíamos hecho. Y aquí fue la primera vez que me pasó eso. Y luego se enfrentaban a un sistema burocrático que ni conocían. Por eso en las micas de los braceros, cuando ve uno las fotos, decía, caray, ¿por qué ni siquiera se peinaban para retratarse? Pues estaban hasta asustados, ¿verdad? Le decían, Antonio, pásale para acá. Y se asomaba por la ventana, le ponían un número y lo retrataban. Y salía asustado, así cansado, hambriento. The first time that I actually visited the reception center, the manager of the center said it would be okay for me to go into the hall where the selecting, as they called it, was going on that day. The fellow representing some growers association up in Northern California was happy enough to have me stand by his side while he demonstrated the way he did his so-called selecting. Well, there were these hundreds of men lined up outside, and they would shuffle past this guy who commented on why he was selecting one guy and rejecting another guy. And it all had to do with whether they measured up to his criteria for what he considered to be a good bracero.
These had to be men who were apparently timid, docile, unlettered, impoverished. Anybody who was well-dressed or well-spoken would be rejected. El centro de California, el Corralón, le decían, ¿no? Allí estaba toda la raza. Una comparación como si allí hubiera encerrado un montón de bueyes, por decirlo así, discúlpenme la palabra. Porque allí llegaban rancheros, ¿no? De compañías particulares, que yo quiero 18 gente, que yo quiero 20. Y pasaban de allá al Corralón. A ver. I found it unspeakably appalling. I thought that it must be something like this in the slave markets of Charleston or New Orleans or Baltimore or wherever they were selecting in those days. Dice, a unos nos humillaban muy feo. Nos veían casi como a los negros cuando los tenían de esclavos, así casi una comparación con otra. It was followed up by a standard work contract, which every bracero received in Spanish and in English. There were guarantees of quality housing, safe and comfortable transportation, insurance, both on and off the job, covering workers against injuries and illnesses. But in actual practice, almost all of these apparent protections were widely violated. Now, this program is carried out under law. In some respects, I don't know of a labor regime anywhere in the world that on paper looks more attractive. Ellos no sabían leer ni escribir. La mayoría les decían ponle el sello. No sabía lo que decía el contrato. Yo no supe ni, pues nomás que era un contrato, que lo firmé, pero yo no lo leí a ver qué eran las cláusulas que había o algo. Yo no, pues que venía uno de a tiro verde de allá, pues cuál. Pues lo que queremos es llegar a trabajar. Yo nunca no leí nada. Ahora sí, fórmense, porque van a llegar los representantes de los rancheros de los pueblos para a ver qué pueblo van a escoger para ir a trabajar. De aquí de Río Vista nos sacaban en camiones, en trailers, de los marranos, de las vacas y todo, sin más nada de lona arriba, no, nada. Llovía y nosotros teníamos que apechugar con lo que traíamos. It's my deliberate conclusion that just as this labor program, reinforced by this gilt-edged guarantee of a treaty and a labor contract, is the most hypocritical fraud perpetrated on workers anywhere in the Western world. Sí, yo fui al Valle Imperial, al Betabel. Nos levantaban como a las 4 de la mañana a almorzar. Luego llegaba un troque y nos llevaban al fil a trabajar. Nos ponían un bote de agua así en la orilla del fil y otro a la otra orilla. Y hasta que no salíamos no podíamos tomar agua. Y si nos parábamos, luego nos gritaban que nos agacháramos. Los mayordomos eran un poco duros con uno. Andábamos con unos asadoncitos muy cortitos, agachados, porque siempre hay unos que son más ligeros que otros, ¿verdad? Y el que iba siempre atrás, siempre lo iban puchando, regañando. En el desaje de la lechuga, eso es durísimo, porque allí ni siquiera puede ir usted trabajando derecho, pisando bien. Hay que ir pisando de lado. Los surcos están angostos y luego tiene que ir agarrando una y quitando la otra, desajando pues. No, hombre, yo los primeros días llegaba al baño y me quería sentar y me daba el santonazo. No, he hecho pedazos uno en ese trabajo, era muy duro. Mucha gente hasta se desaldilló en esos trabajos. Todo el día santo, día de Dios, parecía que traía una llama de lumbre acá en la cintura. Pues cansadísimos, imagina trabajar hasta 10 o 12 horas doblado todo el día ahí. Más está uno nuevo, pues se aguantaba bien, pero mucha pobre gente. Yo llegué a ver en la pizca del algodón gente que en el tiempo del calor, como ahí en Arizona, que se caía aventando espuma por saliva por la boca, deshidratados. Luego que no podía uno tomar agua y los surcos eran muy largos para salir. Y de aquí a que salía uno casi mareándose por el calor. Ahí en Valle Imperial, sí. Miré como a unos 3, 4 señores
ya mayores, de ir caminando así, azotaban, ya nomás los levantaban, los llevaban al troque y ahí los dejaban. Sí, desmayé, me enfermé, caí en el surco y estuve enfermo como unos 15 días. Yo también me deshidraté del estómago y ahí me tenían tirado ahí en la barraca nomás, pues no podía trabajar. Pues sí, ¿qué más puede uno decir de que los vieron como esclavos, como animales, como, pues es lo máximo que pueda haber en esta vida, el maltrato? Sí, como esclavos sí. Porque eso fue un trauma muy grande para mi papá. Nos salíamos los dos, me enseñaba todo donde él había pescado, algodón, todo, y me decía, ay, mija, aquí pasé mis peores días. ¡Qué matadas nos daban! Each year, the number of contract workers or braceros brought in from Mexico increases, until it now reaches more than 150,000 a year in California. They live in barracks, housing as many as 2,000 men. Ahí nos mandaban a dormir, eran como unos jacalones ahí, dormíamos, nomás nos daban una cobija y era todo. Que allí sufrían mucho, ahí todos encimados como animales, dice. Pues no podíamos ni estirarnos, no cabíamos, dice, nos tenían. Ay, dice, yo nada más se llegaba la hora de descansar y